Nuestra América es rica en mitos y leyendas. Te propongo que compartamos estas historias que se transmitían oralmente y que ahora son parte de nuestra tradición. ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo. Hola, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. Hoy te voy a contar leyendas acerca de los osos. En la cultura nativa americana, como tenían un gran respeto por los seres vivos, los nativos también veneraban a los osos. Aunque cada tribu nativa americana tiene sus propias creencias, en general se considera que los osos son poderosos seres medicinales dotados de una sabiduría especial. Como los osos siguen luchando incluso después de haber sido gravemente heridos, los nativos americanos creían que tenían poderes curativos especiales. Por ello, algunas tribus incluían una garra de oso en sus fardos medicinales, y los guerreros llevaban collares de garras de oso como símbolo de poder y fuerza. Para la tribu Miwok, que vivía en las zonas que hoy son el norte y centro de California, los osos eran considerados los protectores del pueblo. Para los Inuit, los osos son un poderoso animal tótem. Los Inuit creen que si un cazador muere y es devorado por un oso, se reencarnará en un chamán que lleva dentro el poder del espíritu del oso. Para los nativos americanos pueblo, los osos son uno de los 6 guardianes direccionales, lo que significaba que eran protectores y dueños de la medicina de una región importante. Los Unis, otra tribu del suroeste americano, tallaban fetiches de oso en piedra para la protección y la buena suerte. Muchas tribus cazaban osos, comían su carne y utilizaban sus otras partes para confeccionar ropa y joyas y en sus ceremonias. Sin embargo, la mayoría de las tribus compartían tabúes en torno a cuándo se cazaba y mataba a los osos. Por ejemplo, estaba prohibido matar a una osa madre con crías. Algunas tribus consideraban irrespetuoso e incluso peligroso insultar a los osos o mencionar sus nombres fuera de los contextos ceremoniales. Los indios Ute de Colorado llevan siglos celebrando danzas del oso. Los exploradores españoles dejaron constancia de su presencia en el siglo XV. La danza del oso se celebra en primavera, cuando los osos salen de la hibernación. Es una celebración de la vida, del mismo modo que otras culturas celebran la llegada de la primavera. Otras tribus, como los Caddo, los Lenape y los iroqueses, tienen también danzas del oso que suelen celebrar la transición del invierno, cuando los osos hibernan, y se considera que están en comunicación con los espíritus a la primavera, cuando los osos vuelven al mundo material y la tierra despierta o renace. El sistema de clanes de los nativos americanos se organiza en torno a grupos familiares basados en la línea materna. Los clanes sirven como sistema de organización comunitaria y división del trabajo. Y algunos historiadores suponen que ayuda a mantener sanos los acervos genéticos, impidiendo que parientes cercanos se casaran. Generalmente los clanes tienen animales asociados a ellos y varias tribus de nativos americanos tienen clanes de osos. El oso como animal de poder es especialmente útil cuando necesitaban mantener los pies en el suelo y caminar sobre tierra firme.
Los osos tienen las piernas arqueadas, lo que les ayuda a mantener el equilibrio y les permite agarrarse mejor a las ramas de los árboles y no resbalar en el hielo. En este sentido, la energía del oso ayudaba a agarrarse, a encontrar el equilibrio y a atravesar cualquier situación con fuerza y confianza. La mitología canadiense nos cuenta quién es el oso espíritu. El oso espíritu es uno de los personajes más misteriosos que pertenecen a la cultura de los canadienses en la parte occidente de la Columbia Británica. Allí residen un tipo de osos conocidos como los osos de color, que no tienden a ser tonos claros, y están la especie de oso espíritu, y no guarda relación con las especies albinas o los osos polares. Hay que resaltar que el oso espíritu es de un color blanco, pero no un blanco inmaculado. Se trata de un color crema en realidad. Te voy a contar un poco sobre la asombrosa leyenda del oso espíritu. Los primeros en hablar de él fueron las tribus que viven en las zonas cercanas donde aparece el oso espíritu. Las personas que desean recorrer los caminos donde ellos se encuentran son guiados por las comunidades que habitan cerca de esas zonas, que son los Kitasono y los Kaiksaiks. Ellos son los encargados de dirigir a los turistas. Cuando entran a las zonas más profundas del área selvática, los guías cuentan que el oso espíritu proviene de 2 osos de color, pero esto es debido a los genes de cada oso. Y aquí va la leyenda. La tradición dice que los Tsimshian contaban que en tiempos remotos, en las épocas donde había más hielo que suelo terrenal, el encargado del origen del mundo se transformó en un ave que volaba sobre aquellas tierras heladas. Hizo lo posible para desterrar los tiempos congelados para que brotaran zonas boscosas. Sin embargo, no quería que olvidaran el pasado congelado que hubo en la tierra. Ordenó que de cada 10 osos oscuros iba a nacer un oso espíritu. Él tendría como objetivo ser el protector de la vida boscosa. Por lo tanto, debía reinar la paz en esas tierras. Para los aborígenes no hay nada raro en la convivencia con animales que tienen otro estilo de vida, como por ejemplo, ven nadar a las aves, ven a los osos oscuros que son oso espíritu. Las comunidades le dieron el nombre de oso espíritu, le hacen ofrendas. Esa especie de osos no son vistos como parte de la alimentación diaria. Lo más sorprendente de los osos espíritu es que la biología actual desconoce la causa de la variación de coloración, por lo que son considerados únicos en el mundo. Además de su peculiaridad física, los osos espíritu ostentan algunos rasgos de comportamiento que los hacen especiales. Son capaces de erguirse sobre las 2 patas traseras. Se les ha oído roncar cuando están durmiendo y cuando se sientan pueden hacerlo erguidos. Tienen también una gran facilidad de adaptación y su gran inteligencia les hace aprender rápido. Presentan también, como dato importante, variaciones del estado anímico como los humanos. Y aunque su apariencia puede ser amistosa e incluso juguetona, no por ello dejan de reaccionar como cualquier otra especie de oso, rápida e impredeciblemente, y por tanto son de temer. Además, aunque
puedan parecer torpes de movimiento, son muy veloces, llegando a los 50 kilómetros por hora en distancias cortas. También son excelentes nadadores, como atestiguan los pescadores de la zona. Y gracias a que forma parte indeleble del origen de los mitos Xi'an, el oso espíritu ha prevalecido hasta nuestros días, ya que a finales del siglo XVIII los nativos lucharon de manera sangrienta contra los cazadores furtivos que los estaban esquilmando, expulsándolos de su territorio y protegiéndolos hasta hoy en día. Y es que para ellos representan a los guardianes de la paz de los bosques, aparecidos en la tierra tras la creación de la misma y la erradicación de los hielos y el frío por la mano de Raven, el creador, que dejó como recordatorio la sentencia de que 1 de cada 10 osos naciera blanco, con la misión de salvaguardar la paz de los bosques, algo que hasta ahora parecen haber logrado. Esperemos que no cambie. Esta es una leyenda amazónica ecuatoriana. Es la leyenda del oso frontino. A la tierra de la cordillera de las Galeras llegó un día una cría de oso con el cuerpo malherido. Venía del cerro de Huayrapunca, que los indígenas llamaban la Puerta del Viento. Había recorrido una larga distancia, huyendo no se sabe de qué cosa, y se desconocía cómo había podido llegar con vida. El osesno, débil y cansado, se acomodó como pudo en un lecho de hojas, sin dejar de quejarse del dolor que sentía. Un joven indígena de una aldea cercana había salido a pescar y oyó los lamentos del animalito herido. Buscando entre la maleza, halló al osesno. Lo tomó entre sus brazos y llevó a su casa para curarlo y criarlo. Le desinfectó sus heridas usando hierbas medicinales y lo alimentó con frutos de la selva. El osesno creció jugando con los niños de la aldea. Se había vuelto una gran montaña peluda que medía unos 2 metros, pero era inofensivo y querido por todos. A veces desaparecía de la aldea y volvía al otro día con algún animal del monte entre sus fauces. Parecía que esa era la manera de retribuir el afecto que había recibido de la gente de la aldea. Hasta que un día el oso desapareció misteriosamente. Lo buscaron durante un tiempo sin ningún resultado. El oso probablemente habría regresado al lugar de donde había venido y empezaron a olvidarse de él. La vida continuaba en la aldea. De vez en cuando alguien recordaba al oso. El indígena que lo había salvado también había crecido y estaba enamorado de una joven de una aldea cercana a la que visitaba con frecuencia. Pero un día se distrajo conversando y se le hizo tarde. Regresó a su casa, pero atemorizado por el ruido incesante y la lúgubre apariencia de la selva oscura. En un recodo del camino a su aldea, se le apareció de improviso un gran jaguar del que no tenía escapatoria. Paralizado de miedo, cerró sus ojos sintiendo próxima su muerte, y recordó los mejores episodios de su vida: su familia, el río, sus amigos, su amada, el osesno que salvó y con el cual se había encariñado. Oyó el furioso rugir del jaguar que se acercaba y de pronto se produjo un fuerte ruido de ramas que se quebraban con fuerza y el estrépito de una cruenta batalla. Era el oso y el jaguar que se enfrentaban.
De la pelea salió victorioso, aunque herido, el oso que él había salvado cuando era apenas un osesno. Regresaron ambos a la aldea. El oso sanó de sus heridas y desde entonces se convirtió de protegido en protector de la comunidad. Pasaron varios años hasta que el oso, sintiéndose viejo y enfermo, regresó a la Puerta del Viento, el lejano lugar de donde había venido. Según una leyenda de los indios que habitan la selva misionera, Kadyurukre no fue solamente el fundador de la tribu, sino que también brotaron de él todos los animales que viven en la espesura. El dios hacía esta labor creativa durante la noche, a la luz de las lejanas estrellas. Pero un amanecer, la claridad lo encontró dándole todavía forma al oso hormiguero que los indios llamaban tamanduá. Apresurado por terminar esa criatura antes de que el sol se elevara sobre el horizonte, tomó una ramita larga y delgada y la metió en su boca diciendo: «Ya es tarde para hacerte dientes, así que usa esta larga lengua para capturar hormigas». Y fue gracias al tamanduá comedor de hormigas que los hombres aprendieron a bailar. Ocurrió así. Cierto día, un indio volvió a su aldea muy asombrado por una aventura que le había sucedido. Contó a sus amigos que andando solo por la selva, se le apareció en sentido contrario un tamanduá que venía con la cabeza gacha olisqueando la tierra. Casi se atropellan. El oso hormiguero, al ver ocupado el camino, se paró sobre sus patas traseras y levantó el hocico amenazadoramente. El indio, que estaba sin armas, temió que quisiera atacarlo con esas zarpas larguísimas y tomando un palo, se preparó para defenderse. Ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder terreno. El indio trató de asustarlo con unos golpes, pero el oso hormiguero resultó ser muy rápido. Cuando lo vio venir, esquivó el golpe saltando a la derecha y el palo azotó ruidosamente la tierra. El indio volvió a golpear allí donde estaba el animal y el tamanduá lo esquivó de nuevo saltando rápidamente a la izquierda. Y así siguieron un rato el indio golpeando a derecha e izquierda y el tamandú saltando de izquierda a derecha. Hasta que el oso hormiguero comenzó a cansarse de tanto salto y con un gruñido decidió perderse en la espesura. El indio contaba la historia y mientras contaba trataba de imitar los movimientos del animal. Los amigos que lo escuchaban querían parecer serios, pero acabaron doblados de la risa. Uno de ellos se puso a imitarlo y pronto se le unieron los demás. Descubrieron que era muy divertido dar aquellos saltos de tamanduá. Así comenzaron los hombres en aquella tribu a danzar. Primero saltando como tamanduá, después imitando a otros animales y finalmente inventando sus propios pasos acompañados del ritmo de tambores y otros instrumentos que crearon.
Los Haida son un pueblo nativo americano de la costa oeste de Canadá y el norte de Estados Unidos, así como una parte del sureste de Alaska, a lo largo de la costa del Pacífico, y en particular en el archipiélago Haida-Gwaii. Aquí está la historia: el oso y su esposa india. Jack Wahoo comenzó no hace mucho. Como nos cuentan nuestros viejos, los osos eran una raza de seres menos perfectos que nuestros padres. Solían hablar, caminar erguidos y usar sus patas como manos. Cuando querían esposas, fueron acusados de robar a las hijas de nuestro pueblo. Kisan Cuidas y Kind Awush eran un joven y una doncella en su pueblo natal. Ella, hija de uno de los jefes, él, hijo de uno de los plebeyos. Como ambos tenían más o menos la misma edad y habían sido compañeros de juego desde la juventud, su cariño en años posteriores se convirtió en un amor tan fuerte que parecían vivir el uno para el otro. Pero mientras se amaban, sabían que nunca podrían vivir como marido y mujer, porque ambos eran del mismo clan, el Cuervo. Para las leyes sociales de los Haidas, una madre da su nombre y escudo a sus hijos, ya sean cuervo, águila, rana, castor u oso. Un hombre es libre de tomar esposa de cualquier otro clan, excepto de aquel a que él mismo pertenece. Mientras el joven y la doncella seguían amándose, el tiempo pasaba. La vida les parecía un sueño placentero, del cual se despertaron cuando ambos padres les recordaron que había llegado el momento de que cada uno se casara con otra persona. Al ver que estas advertencias pasaban desapercibidas, sus padres resolvieron separarlos. Los amantes estaban confinados en sus casas, pero se las arreglaron para escabullirse y encontrarse fuera del pueblo. Escaparon al bosque decididos a vivir con la comida más miserable en los bosques de montaña, en lugar de regresar para estar separados. En una cabaña solitaria bajo un abeto sombreado junto a un arroyo de montaña, construyeron una choza a la que siempre regresaban por la noche. Mientras vagaban en busca de comida, tenían cuidado de no encontrarse con ninguno de sus parientes. Así vivieron hasta que las largas noches y los días tormentosos les recordaron el invierno. Kisan Cuidas resolvió volver a visitar su hogar y hacer el viaje solo. Kidangus prefirió permanecer en la soledad del bosque en lugar de enfrentarse a sus enojados parientes. Prometió, sin embargo, volver antes del anochecer del cuarto día. Cuando llegó a casa, sus padres le dieron la bienvenida y le preguntaron sobre la muchacha y su paradero desde que se fueron. Él les contó todo, y cuando oyeron cómo vivían y cómo ella se había convertido en su esposa, su ira fue grande. Le dijeron que nunca volvería y decidieron mantenerlo preso hasta que ella también regresara. Cuando Kisan Cuidas no pudo escapar, instó a su gente a dejarlo ir y atrapar a Kin Asbus porque ella nunca regresaría sola. Fueron conmovidos por su apelación. Después de un tiempo considerable, logró escapar. Se apresuró a regresar a su hogar en la montaña, con la esperanza de encontrarse con la muchacha, pero temiendo que algo pudiera estar mal. Cuando llegó al lugar donde se habían separado, descubrió por las huellas en la tierra blanda que ella había comenzado a regresar a su choza. Acercándose, escuchó, pero no oyó ningún sonido y no vio rastro de ella.
Cuando entró se horrorizó al descubrir que ella no había estado allí desde que se fue. ¿Dónde estaba? Se había perdido. Con la esperanza de encontrar alguna pista registró la choza. Miró a uno y otro lado del arroyo, atravesó el bosque hasta las montañas, llamándola por su nombre a medida que avanzaba. A sus súplicas respondieron los ecos de la montaña. Después de buscar durante días, sintiéndose afligido y enojado, regresó a casa. Afligido por el ser querido que había perdido y enojado con sus padres, a quienes culpaba de su desgracia. Una vez allí le contó a sus amigos su problema y pidió su ayuda. Muchos respondieron, entre ellos sus padres, unos ansiosos por la seguridad de su hija, el otro perturbado porque había detenido a su hijo. Temprano en la mañana del tercer día, Quisancuidas dirigió un grupo para una búsqueda final para tratar de encontrarla viva o muerta. Pero después de 10 días durante los cuales no descubrieron nada, excepto un lugar donde eran visibles las huellas de una lucha, abandonaron el esfuerzo. A medida que las semanas dieron paso a los meses y los meses a los años, Quinadguz parecía haber sido olvidada. Rara vez se la mencionaba, o se la mencionaba solo como la niña que se perdió y nunca se encontró. Sin embargo, su amante nunca olvidó. Él creía que ella todavía estaba viva e hizo todo lo que estuvo a su alcance para encontrarla. Habiendo fallado tantas veces, pensó que visitaría a un curandero que era clarividente. El Skaga le preguntó a Quisancuidas si tenía algo que la doncella hubiera usado. Le dio una parte de su ropa al brujo, quien la tomó en su mano y dijo: «Veo a una mujer joven tirada en el suelo. Parece estar dormida. Es un poco cobarde. Hay algo en los arbustos que viene hacia ella. Es un oso grande». Él la agarra. Ella intenta escapar, pero no puede. Se la lleva con él muy lejos. Veo un lago. Lo alcanzan y se detienen en un gran cedro. Ella vive en el árbol con el oso. Veo a 2 niños que ella ha tenido con el oso. Si vas al lago y encuentras el árbol, lo descubrirás a todos allí. Quisancuidas no perdió tiempo en reunir a un segundo grupo liderado por el vidente, quienes pronto encontraron el lago y luego el árbol. Allí se detuvieron para considerar que era lo mejor que podían hacer. Se acordó que Quisancuidas la llamara por su nombre antes de aventurarse a subir por una especie de escalera de tijera apoyada contra el árbol. Después de llamarla varias veces, ella se asomó y dijo: «¿De dónde vienes y quién eres?» «Soy Quisancuidas», dijo. «Te he buscado durante muchos años. Ahora que te he encontrado, tengo la intención de llevarte a casa. ¿Irás?» «No puedo ir contigo hasta que mi esposo, el jefe de los osos, regrese». Después de una pequeña conversación, accedió a bajar entre ellos, y cuando la tuvieron en su poder, se la llevaron apresuradamente a su casa. Sus padres estaban contentos de tener a su hija perdida, y Quisancuidas estaba encantado de recuperar a su amada. Aunque estaba en casa y la recibieron amablemente, estaba preocupada por sus 2 hijos y deseaba volver por ellos. Sus amigos no lo permitieron, aunque se ofrecieron a ir a buscarlos. Ella respondió que su padre no los dejaría ir, pero, dijo, hay una manera de que puedas conseguirlo. Explicó que el oso había inventado una canción para ella, y si iban al árbol y la cantaban, el jefe de los osos le daría lo que quisieran.
Después de aprender la canción, el grupo fue al árbol y comenzó a cantar. Tan pronto como el oso escuchó la canción, bajó, pensando que Kinadgus había regresado. Cuando vio que ella no estaba, se molestó y se negó a dejar a ir a los niños. Sin embargo, cuando el grupo amenazó con llevárselos por la fuerza, accedió a enviárselos a su madre. Kinadgus contó la siguiente historia de cómo había caído en poder del oso. Después de separarse de Cuisancuidas y regresar a la choza, no había ido muy lejos cuando se sintió cansada y angustiada. Decidió reposar un poco, se acostó en un lugar seco y sombreado y se durmió. Allí el oso la encontró, la tomó y la llevó a su casa cerca del lago. Como la entrada estaba muy por encima del suelo, tenía una especie de escalera de tijera por la que podía subir y bajar fácilmente. Envió a algunos de su tribu a recoger musgos para hacer su cama. Solía preguntarse por qué nadie venía a buscarla, y cuando el oso la veía abatida, hacía todo lo posible por animarla. A medida que pasaban los años y ninguno de sus familiares ni su amante se acercaba a ella, comenzó a sentirse como en casa, en la casa del árbol del oso. Cuando llegó el grupo de búsqueda, había perdido toda esperanza de que la encontraran. El oso trató de hacerla sentir cómoda y complacerla. Compuso una canción que hasta el día de hoy es conocida entre los hijos de los Aidas como la canción de los osos. Sus palabras eran: he tomado como esposa a una hermosa doncella de los amigos Aida. Espero que sus parientes no vengan y se la lleven lejos de mí. Seré amable con ella, le daré bayas del monte y raíces de la tierra. Haré todo lo posible para complacerla. Para ella hice esta canción y para ella la canto. Esta es la canción de los osos, y quien puede cantarla tiene su amistad duradera. Muchas personas la aprendieron de Kinadgus, quien nunca más fue a vivir con el oso. Por consideración a ella, así como por las penurias que habían sufrido los amantes, se les permitió vivir como marido y mujer. En cuanto a los dos hijos, mostraron diferentes disposiciones a medida que crecían. Uno quedó con la gente de su madre, mientras el otro volvió con su padre y vivió y murió entre los osos. El que quedó con su mamá se casó con una muchacha perteneciente a su tribu paterna y formó una familia de la que muchos de los suyos afirman ser descendientes. La descendiente directa es una hermosa niña, de madre Aida y padre Kanaku, que hereda todas las pertenencias familiares. El pequeño arroyo que fluía junto a la casa de montaña de Cuisancuidas y Kinadgus se convirtió en un gran arroyo por el que corren grandes cantidades de salmón en temporada. Ese arroyo está en la familia hasta el día de hoy y de él sacan su comida. Y llegamos al final de este encuentro por hoy. Dios mediante, muy prontito volveremos a reunirnos para seguir compartiendo mitos y leyendas de nuestra maravillosa América. Gracias por acompañarme.